público, ¿no? Puede ser los niños que están en algún tipo de albergue, ¿sí? Y acá dice que debe ser voluntaria. ¿Te anima o buscamos a alguien? No se preocupe, tampoco es para poner. Buscamos otro. Mira que tenemos por allá uno bueno. ¿Sí? ¿Te dejo pensar? Sí, compañero, usted que busca algo para definir eso. ¿Qué te tocó de tu tarjeta? ¿Estás de acuerdo con eso? La educación que recibimos en las escuelas debe ser dada en lugares de encierro. Pero el que la recibe puede elegir el recibirla o no. Bueno, vamos a ubicarnos específicamente en situaciones de encierro cuando una persona es condenada a privación de la libertad. En ese sentido debemos tomar en cuenta que cuando una persona es privada de la libertad fue condenada por un delito y en consecuencia ha negado o le ha dado la espalda a la formación que se recibe en la sociedad comúnmente, con lo cual es más productivo que estas personas tengan acceso a otro tipo de formación que se especialice más que todo en lo laboral y que este tipo de formación no es conforme a la educación sistematizada que recibe el resto de los ciudadanos. Con lo cual tenemos que la educación que se recibe en situaciones de encierro debe ser voluntaria, ya que la persona que está presa debe decidir si decide continuar con el camino que la sociedad ha impuesto o si prefiere reorientarlo para vincularse nuevamente a la sociedad desde el punto de vista laboral. Más, apórtele más al señor en su argumento. Teniendo en cuenta que, de hecho, las personas que están en situaciones de privación de la libertad es porque no quieren seguir las reglas que la sociedad les ha impuesto, resulta ilógico que nosotros, aparte de que les impusimos una pena de prisión, también les impongamos una pena de aprenderse esas reglas, de aprenderse esas reglas aun cuando, pues, per se, han demostrado que son sujetos que no quieren atenerse a ellas. Afirmativo. Sí. Teniendo en cuenta que los privamos no de la libertad de moverse libremente, no de la libertad de elegir ciertas cuestiones que le incumben solamente a esa persona, tenemos que tener en cuenta que la libertad de elegir si quiere ser educado o no quiere ser educado, eso no es la libertad que sentimos cuando los metemos a la cárcel, cuando van condenados por un delito. Entonces también tiene que tenerse en cuenta la libertad de elección de ser educado o no ser educado en esa situación de encierro. Más aporte a la enseñanza. Bueno, la educación sistematizada debe ser voluntaria para personas que están en situación de encierro, sumando lo que dicen, porque las personas que están en situación de encierro están en un contexto diferente de las personas que tienen libertad, por lo cual, si bien la educación es importante, hay otras cosas prioritarias antes que recibir una educación sistematizada como de primaria o de secundaria, sino una contención mucho mayor que después los deje a ellos elegir o no si pueden recibir esta educación siendo libres o en situaciones de encierro. Me toca negativo. No estás de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque lo que dicen los compañeros en realidad es contradictorio, ya que hablan de libertad, pero si hablamos de derecho, personas que no pueden gozar de los mismos derechos que otros ciudadanos, de alguna forma se está cercenando su libertad, porque se está generando desigualdad. Ciudadanos que van a tener educación, ciudadanos que no la van a tener. Por ende, esa persona es menos libre que otras. ¿Qué te toca a vos? Vamos a poner otra resolución. La vamos a dejar pensar a la amiga de Guatemala y le vamos a decir que las escuelas deben incluir educación sexual en sus planes de estudio. Yo solo quería agregar algo a la resolución anterior. Sí, Gloria. Que por ejemplo, bueno, yo no soy experta en esto, ¿verdad? Pero creo que no se definió bien la situación de encierro, porque hicieron mucha referencia a prisiones. Recordemos que hay situaciones de encierro, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que definir y que se podrían. Que podrían haber dado a muchas. Bueno, la cuestión es que esto se trate de que se lleven alguna herramienta que les permita a ustedes trabajar en sus lugares. Por supuesto que cada resolución puede ser reformulada y tener
consideraciones, como nos explicaba Noelia, podemos buscar definirla, podemos hacer muchos ejercicios de este tipo. Lo que sí pretendía yo, pretendo, por lo menos hasta que terminemos las resoluciones, es ponerlos a ustedes en la situación. ¿Sí? Ese era mi interés. Porque muchas veces los docentes nos olvidamos de la situación que pasa el alumno o el estudiante cuando los ponemos en esta situación. Entonces, ese era el objetivo. ¿Sí? Si ustedes creen que el objetivo está, podemos dejar la actividad y seguir con otra. La idea... No. Bueno, la idea es justamente que ejercitemos algo para que después veamos cómo les llega a nuestros jóvenes, o a nuestros compañeros, o a nuestras señoras, o a nuestros señores de las bibliotecas, de los barrios, ¿sí? O a los compañeros del partido. Claro, me parece muy interesante que estas nociones tuvieran que ver con la vida cotidiana del estudiante. Yo pienso que el saber hacer está precisamente en eso, que pienso que es una realidad que vive, es una realidad que experimenta, y sobre una sociedad que tiene que dar propuestas de solución a sus propios problemas. Yo pienso que ahí está muy interesante, es muy interesante la actividad, y considero que se puede implementar también con casos muy concretos de la realidad que vive el estudiante. Bueno, lo que pretendemos en este bloque con Noelia justamente es que ustedes se lleven algunas herramientas, pero mínimas, porque el tiempo es corto, algunas que ustedes después puedan bajar en sus situaciones. Y cada uno, desde lo pedagógico, le va a dar el tinte que cree necesario para su grupo o para la situación que les toque vivir. Pero es verdad que si no lo vivimos nosotros, no lo pueden vivir los demás. Y este era nuestro objetivo con este juego. ¿Sí? ¿Te animás? Sí. ¿Estás a favor? Okay. La compañera dice que las escuelas deben incluir la educación sexual en sus planes de estudio. Bueno, las escuelas deben incluir la educación sexual en sus planes de estudio porque actualmente no podemos negar el hecho de que la globalización va a permitir a estos jóvenes ver en los medios de comunicación como lo son la televisión, el internet y los series de televisión que ahora miran los jóvenes que asisten a las escuelas, que estas relaciones en las que se puede dar alguna relación de sexo entre un hombre y una mujer o no podemos negar el hecho de que lo van a ver, por lo tanto no podemos aislarlos en una burbuja y no enseñarles que la educación sexual va a ser un control de enfermedades de transmisión sexual y un control de embarazos no deseados y no deseados. Y además del beneficio que reporta a las personas vulnerables por la situación de desinformación, también es una decisión acertada para el Estado mismo, pues en cuanto a políticas públicas en el ramo de salud, se debe dar beneficiado por la disminución de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual y probablemente en cuestiones sociales como de relaciones interpersonales, no solo de violencia intrafamiliar, sino de aceptación de diversidades sexuales y demás. Estoy en contra de que las escuelas deban incluir la educación sexual en sus planes de estudios, pero que la escuela debe limitarse a un tipo de enseñanza que les dé herramientas para desarrollarse en el mundo laboral o con compañeros, etc. Y la educación sexual debe seguirse en otros ámbitos, con programas de prevención, programas de planificación familiar, pero que estén fuera de la escuela, la cual debería ocuparse de mejorar la enseñanza en lo que es en lo que le da herramientas para luego desenvolverse. Mire, está en contra suyo. Estoy en contra de eso porque la educación sexual forma parte de los conocimientos que uno necesita para desarrollarse en la vida en todos los sentidos. La educación propiamente institucionalizada no tiene que limitarse a los conocimientos teóricos o prácticos que uno necesita solamente para un ámbito laboral o académico, sino también darnos la posibilidad de desarrollarnos como seres humanos en un espectro ámbito de nuestras vidas. Y es cierto que la educación sexual es altamente necesaria teniendo en cuenta el contexto, sobre todo de países como nosotros en Latinoamérica, donde los jóvenes tienen relaciones cada vez más tempranas, sin conocimiento, y eso desencadena una serie de consecuencias muy serias para muchas personas. A poco le toca pensar, justo a poco. El uniforme en las escuelas elimina las diferencias sociales. Y él está de acuerdo con eso.
Estamos de acuerdo en que el uniforme en las escuelas elimina las diferencias sociales, entendiéndose por las diferencias sociales, las diferencias de estratificación social. Y el uniformar, el permitir que los jóvenes vengan a las escuelas con uniformes, eso limita que hayan diferencias de clases económicas, que haya discriminación o que haya algún deterioro de la dignidad de aquellos jóvenes que no tengan la misma capacidad económica que otros. Por eso estamos de acuerdo, defendemos que en todas las escuelas, tanto públicas como privadas, debe existir el uniforme para acabar con la discriminación. Usted estaba en contra, ¿no? A favor. Apoyando, sí. El uniforme en las escuelas elimina las diferencias sociales porque permite que las personas tengan acceso a esos uniformes y que no se generen discriminaciones de las personas que podrían portar una ropa de mayor coste económico. Déjame leer un poquito más sobre eso. No importa, cuando creas que cortar, no se preocupe. Tenés que refutarme a poco, no está de acuerdo ni él ni la